Registremos el hecho que sin duda puede ser, ojalá que así sea, alentador en nuestro país. Cerca de 700 actores, cineastas, productores y personalidades relacionadas con el mundo del arte y la literatura expresaron su apoyo a las madres buscadoras. Ese es el hecho que enseguida voy a pormenorizar, pero antes señalar que en efecto eso tiene un impacto mediático en una sociedad en donde la fama es un valor y donde desde luego los logros de estos abajofirmantes son indudables en su propia esfera de profesiones, como para que podamos incluso decir que además de todo significa voluntariamente o no un llamado de atención, digámoslo así, a el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum. Vayamos por partes, en efecto, pormenorizando el hecho de que Alejandro Iñárritu, Alfonso Cuarón, Gael García también, Diego Luna firmaron una carta en la cual brindan su apoyo a las madres buscadoras de personas desaparecidas en México, incluso agradecen esa actitud, ese tesón, porque pues en efecto mañana podrían ser los propios familiares de cada uno de ellos, de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, los que estuvieran siendo buscados por estas mujeres abnegadas, tesoneras, que han enfrentado desde luego el dolor en primerísimo lugar de lo que significa un familiar que se ha perdido, lo que significa su propia búsqueda y todavía la invisibilidad, por decirlo menos, porque lo que ha ocurrido también es la descalificación del gobierno de la 4T. Déjenme leerles un párrafo, prescindiendo de la X, ya saben ustedes, en lugar de los ponen LXS o en lugar de nuestras ponen RXS, prescindiendo de eso, permítanme a ustedes leerles este manifiesto firmado también por Cecilia Suárez, Sasha Sokol, Daniel Jiménez Cacho, Kate del Castillo y el escritor Juan Villoro, entre otros. Dice: a los colectivos y grupos de buscadores y familiares de personas desaparecidas en nuestro país les abrazamos en su búsqueda. Así tal cual lo plantean, sabemos que así como hoy buscan a sus familiares, mañana buscarían a los nuestros, a los de todos, sin importar credo, partido, filiación u origen. Gracias de todo corazón. Incluso el mismo comunicado señala un dato importante a decir del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En México existen más de 116,000 personas desaparecidas y no localizadas. El mismo registro señala que el país cuenta con cerca de 2,500 municipios en los que cerca de 75% de los mismos registran desapariciones, cerca del 75%, y hacen un señalamiento muy claro. Además, el país no cuenta con un registro nacional de grupos de personas buscadoras de desaparecidos, pero se estima que existen entre 80 y 100 grandes grupos que se encuentran distribuidos por todo el territorio nacional con la esperanza de hallar alivio en los cientos de familias que tienen un familiar desaparecido. El comunicado ustedes lo pueden leer en distintos lugares ya en estos momentos en los medios de comunicación, en el Universal, en Latinus, también en Reforma, de donde extrajimos también estos párrafos, en la revista Etcétera. Desde luego que también se encuentra. Es sin duda de la mayor importancia este llamamiento, con todas las limitaciones que podamos nosotros definir y que tengamos la obligación de hacerlo. En primer lugar, porque este gobierno, en su cariz totalitario, es muy difícil que, si la presión mediática o social no arrecia, reaccione. De tal manera que la actitud que ha tenido ha sido justamente de complacencia, de ignorar. Nada menos, ustedes recuerdan, el día de ayer Gerardo Fernández Noroña descalificaba junto a pues parte de la comunidad del CIDE
el drama que significa Teuchitlán, con esa actitud que tiene él tan pendenciera, tan bravucona, tampoco proclive a comprender el dolor humano, que no sea algo que para él le signifique una oportunidad política, pues descalificó absolutamente pues estos llamamientos respecto de lo que significa un actuar o un necesario actuar ciudadano frente a, pues sí, centros de exterminio, le guste o no que se les llame así al gobierno de la República, centros de reclutamiento, sin lugar a dudas también, y no solo ahí en ese rancho de infausta memoria en Jalisco. Así es que, en efecto, desde ahí que eso funciona como un ejemplo hasta la propia presidenta de la República, esto también significa, desde luego, un llamamiento, ya decía, con todas estas limitaciones, porque Claudia Sheinbaum, pese a quien le pese, en efecto, no le ha importado reunirse, dejar de reunirse, ignorar a las madres buscadoras, nada de que llegamos todas ni nada por el estilo, ¿no? No lo ha hecho con ellas como no lo ha hecho con otras mujeres en una situación de vulnerabilidad impresionante, como por supuesto no lo ha hecho tampoco frente a este dolor que significa el reconocimiento de los resultados de la política de abrazos. Y es que le preocupa mucho, por supuesto, a Claudia Sheinbaum lo que ocurre en los medios de comunicación y no ceder ante esas mismas presiones, aunque la propia realidad la está colocando en la pared. Digamos rápidamente dos ejemplos de ello. El reconocimiento de que hay por lo menos en el país 99 hospitales que no cuentan con centros de operación es ya de suyo una situación para ella harto dolorosa en términos grillos, en términos políticos, porque ella es una grilla fundamentalmente. Reconocer eso es, por supuesto, aunque sea de manera implícita, pues un cuestionamiento severo, severísimo a Andrés Manuel López Obrador, que pues ustedes lo saben, todavía hace poco más de 6 meses, pues decía que nuestro país estaba a las puertas de un sistema de salud no como el de Dinamarca, mejor que el de Dinamarca. Este es un ejemplo rapidísimo, junto con el otro, el que tiene que ver desde luego con el incautamiento de muchas drogas, de la intervención de muchos laboratorios donde se produce fentanilo, decenas, centenas de laboratorios durante estos 6 meses han sido desmantelados, más de 400, lo cual implica también un mentis a la política de Andrés Manuel López Obrador, que permitió o alentó que este tipo de laboratorios crecieran y al mismo tiempo también negó, ustedes se acuerdan muy bien, la existencia de o que se produjera fentanilo en nuestro país. Esos dos ejemplos pues permiten en efecto señalar que el contexto para Claudia Sheinbaum es particularmente adverso. Imagínense ustedes, con un comunicado como este que les estoy comentando, pues lo que significa, incluso de manera involuntaria, podría ser para los propios abajofirmantes, que no son ingenuos, pero que no están dirigiendo ninguna crítica directa en contra de ella, pero sí reconociendo, expresando su gratitud, su apoyo a las madres buscadoras, teniendo eso, con eso una actitud que no ha tenido la presidenta de la República. Su actitud ha sido fundamentalmente de desdén, y buena parte de ellos, ustedes lo recuerdan muy bien, pues han sido simpatizantes de la 4T, por citar a dos de ellos, Diego Luna y Gael García. Esto me lleva justamente a que cada uno de nosotros tengamos memoria, porque qué bueno que se dan este tipo de comunicados, hay que alentarlos. Ustedes saben que nosotros nunca brindamos un apoyo acrítico y tratamos siempre de tejer un esfuerzo intelectual que nos permita conocer las limitaciones o las delimitaciones de pronunciamientos como estos, y en este caso por supuesto que también saludamos la existencia de estos comunicados, aunque no somos ajenos, digamos, a que buena parte de estos abajo firmantes, sobre todo Gael García y Diego Luna, siempre se preguntan antes que nada, o Kate del Castillo, siempre se preguntan antes que nada y después de todo si les conviene para su propia imagen firmar o no un determinado desplegado. Bienvenido que lo hagan, qué bueno, pero no debemos olvidar
Yo estoy aquí hojeando este libro, ahora verán por qué. No debemos olvidar que ellos han funcionado con mucho como personajes que han alentado esta tragedia que nosotros vivimos. Aquí en este libro hay una estampa de Gael García y Diego Luna, en donde queda muy claro el papel que también han tenido para, en efecto, prohijar, para alentar la existencia de estos gobiernos autoritarios que ahora, frente al dolor de las madres buscadoras, pues en efecto las ignoran, mientras ellos, claro, y qué bueno, firman un comunicado de apoyo a las mismas. Le vamos a seguir nosotros dando seguimiento a esto porque esto es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.